Ahora estudiamos la clase 2.4, que se titula Mediana y Moda. El problema pregunta cómo se puede determinar la mediana y la moda de una serie de datos organizada en una distribución de frecuencias. La tabla contiene el registro de las edades de 30 clientes, atendidos el día de la secretaria de la sucursal A en la sala de belleza El Buen Gusto. 1. Identifica la clase donde se encuentra la mediana. ¿Cómo hacemos para identificar la clase donde se encuentra la mediana? Fácil. La mediana ocupa es el dato que ocupa la posición central. Entonces hay que identificar la clase en la que se encuentra el dato central. ¿Cómo podemos hacer? Hay que sumar las frecuencias hasta obtener la mitad del total, que son aquí la columna donde dice datos acumulados. La primera frecuencia la copia, miren, 8. A 8 le suma 11, le da 19. A 19 le suma la siguiente, que es 8, y le da 27. A 27 le suma 2, le da 29. A 29 le suma 1 y le quedan 30. Entonces aquí lo que vamos a identificar en este caso es cuál es la mitad del total de datos para saber cuál es la clase que necesitamos. ¿Cuál es la mitad del total de datos? Si son 30 datos, la mitad de 30, ¿cuánto es? Es 15. Entonces la mitad de 15, el dato que más se aproxima es 19. Miren, ese es el que tendríamos que ocupar. En este caso la mitad sería 15. La clase en la que se encuentra la mediana es la segunda, porque ahí está incluido. El 15 está incluido en esos 19 datos. Entonces la clase que necesitamos es esa, precisamente para poder determinar cuál es el valor. Luego, en el segundo, calcula el punto medio de la clase donde se encuentra la mediana. Entonces tendríamos que sumar 24 más 28 y dividirlo entre 2. Miren, 24 más 28 entre 2 da 26. Ese es el segundo literal. 3. Identifica la clase donde se encuentra la mayor frecuencia. En esta columna, en esta serie de datos, ¿cuál es la mayor frecuencia? Casualmente es 11, ¿verdad? Estaría en la misma clase. Entonces la clase de la mayor frecuencia es la segunda, de 24 a 28, porque es el dato más grande, que sería 11. Y luego pide calcular el punto medio de la clase que tiene la mayor frecuencia. Es decir, el punto medio de este, que ya lo teníamos, que daba 26. Miren, de esa manera lo calculamos. ¿Cuál es la diferencia entre el numeral 2 y el 4? Que en el numeral 2 el procedimiento que seguimos fue para calcular la mediana. Entonces, en resumidas cuentas, para que entendamos qué fue lo que se hizo, sacamos los datos acumulados, copiamos el primero y de ahí le vamos sumando el siguiente. 8 más 11, 19, más 8, 27 y así hasta llegar a 30. Luego, vamos a identificar dónde se encuentra la mediana. Para saber en qué clase se encuentra la mediana, el total de datos se divide entre 2. 30 entre 2 da 15. El dato más cercano es 19, quiere decir que la mediana se encuentra ahí. En ese caso se encuentra porque ahí tenemos 19 y el valor, en este caso sería 15, que sería la mitad del total. Entonces la mediana tiene que estar identificada ahí. Luego se calcula el valor medio, en este caso era 26. Luego, el siguiente era para la moda. Para calcular la moda, que es el dato que más se repite, ustedes solamente deben identificar cuál es el dato que tiene la mayor frecuencia. Pudiera ser otro, en este caso casualmente fue la misma clase. La mayor frecuencia es 11, entonces la moda va a ser el punto medio del límite superior y el inferior. En este caso, la mediana y la moda resultarían en el mismo valor. La mediana y la moda coinciden en este caso. Pero si la mediana hubiera caído aquí, por ejemplo, en 27, entonces la mediana hubiera sido 28 más 32 entre 2. Esa hubiera sido la mediana. Pero como nos dio 15 y el valor más cercano es 19, es la segunda clase. Entonces saca el punto medio de estos dos números y esa es la mediana. Y para la moda, identifica la mayor frecuencia, saca el punto medio de esa clase y esa va a ser la moda. De esa manera se calcula. En resumen, el punto medio de la clase donde se encuentra la mediana corresponde aproximadamente al dato que ocupa la posición central de la serie, es decir, corresponde al valor de la mediana, mientras que el punto medio de la clase de mayor frecuencia va a ser aproximadamente el valor de la moda, que fue lo que acabamos de calcular. En resumen, cuando se tiene una distribución de frecuencias, existen distintos métodos para determinar el valor aproximado. Bueno, para la mediana se identifica la clase donde queda ubicado el dato que ocupa la posición central. En este caso, el total se divide entre 2. En el ejercicio que acabamos de ver, el total era 30. 30 entre 2 daba 15. Ahí sí se identifica la clase de la mediana.
El valor aproximado de la mediana será el punto medio de la clase mediana. Ya vimos cómo identificarlo, ¿verdad? Se sacan las frecuencias acumuladas y en las acumuladas, en los datos acumulados, el valor que más se aproxima a la mitad del total de datos, ese es el que corresponde a la clase de la mediana. Ese intervalo, límite superior más límite inferior, lo divide entre 2 y así lo calculo. Para la moda, la clase de mayor frecuencia solo identifica en la segunda columna cuál es el dato más grande. Esa se llama clase modal. Identifica cuál es el dato más grande y luego el límite superior e inferior de esa clase lo suma y lo divide entre 2 para encontrar el valor de la moda. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en los ejercicios de la página 179.